Hola, muy buenas tardes. Gracias, Sofía, por esa introducción. ¿Me confirma si se escucha? ¿Me confirma si se ve la primera Perfecto, diapositiva? todo perfecto. Bien, muchas gracias a todos por tomarse el tiempo, el interés en asistir a esta charla de fundamentos de geonavegación. Eh, Le agradezco a Sofía, le agradezco a Diana allí en el backstage porque han sido muy diligentes en la preparación de este espacio. Y bueno, para mí es un placer venir y traerles algunos comentarios sobre los fundamentos de las técnicas de emplazamiento de pozos horizontales. Voy a permitirme, bueno, me permití revisar quiénes están asistiendo por allí. Veo muchos nombres conocidos. Les doy la bienvenida a los que ya conozco. Les doy la bienvenida a quienes no conozco, estudiantes y personas que recién se gradúan en las geociencias. Voy a hacer un recorrido por los fundamentos de a qué atiende este tema de la geonavegación y después de las diapositivas esperamos que esto se convierta más bien en un foro donde yo pueda intercambiar ideas con ustedes, opiniones y de entrada los que no conocen esto pues vayan acercándose un poco a esto. Bueno, sin más, voy avanzando. Ok, bueno, planeo hablar un poco de qué es la geonavegación, por qué se aplica desde la perspectiva de la gerencia, qué persigue la geonavegación desde el punto de vista práctico, es decir, hacer un poco la diferencia desde la estrategia corporativa de por qué utilizo geólogos para hacer geonavegación y también vamos a hablar un poco de qué es lo que hace un geólogo de geonavegación. Voy a hacer un resumen muy corto sobre las técnicas básicas, lo voy a resumir en un par de cosas y vamos a hablar de las etapas de geonavegación. Aquí sí va a ser un poquito más extenso. Digamos que metodológicamente, ¿cuáles son los pasos que se deben ir llevando para la geonavegación? A lo último, me gustaría hablar de lo que son los recursos tecnológicos y las nuevas tendencias, es decir, cómo se hace geociencias sobre una sarta que está atravesando un entorno geológico de manera lateral, ni siquiera ya es vertical, sino que de manera lateral, y cómo todas las herramientas de tecnología empoderan al geólogo actualmente para acelerar sus interpretaciones y hacerlas más precisas. Esto es obligado, pasar rápidamente por los conceptos, ¿sí? Que hay diferentes fuentes del concepto. Wikipedia actualmente es obligado a pasar por allí y dice que habla del acto de ajustar la posición de la trayectoria o del hoyo en inclinación y azimut on the fly, es al tiempo real, a medida que esto se va dando, para alcanzar uno o más objetivos geológicos. Sí, esos cambios se dan en base a la información geológica que se va colectando mientras se perfora. YPF, por su parte, figura en la página de que habla de que es una técnica, ya hablamos de que hay una metodología, ¿sí? Es una técnica, quiere decir que colecta varias metodologías y se utiliza para la construcción y optimización de pozos, emplazar la trayectoria, que combina profesionales de distintas disciplinas, geología, geofísica, petrofísica, perforación y tecnologías que permiten realizar los pozos de forma óptima y un objetivo geológico. Por parte de Rogi, que también propone una suerte de definición, bueno, las técnicas y métodos que se aplican durante la perforación, tiene dos premisas que son, uno, conocer la posición estratigráfica de la trayectoria y dos, la tendencia estructural del objetivo geológico. En base al conocimiento previo de esto, la intención es contemplar posibles ajustes de la trayectoria para llevar esta trayectoria a un intervalo de mejores propiedades productivas. En resumen, si rescatamos lo más sobresaliente de esto, es que hay unas técnicas, es decir, no es una improvisación, aunque parezca eso a medida de que lo explique más adelante. Eh, Se trata de hacer cambios en tiempo real sobre una trayectoria buscando poner esa trayectoria en un objetivo geológico. Ese objetivo geológico se define previamente con cierta colección de propiedades productivas de la roca. ¿Eh? Ya vamos a ir viendo de qué se trata esto. Como fundamentos que resuelve la geonavegación puse varias cosas acá. Si se dan cuenta del lado izquierdo de la diapositiva, habla de manejo de incertidumbre. Y fíjense que
ese esquema, ese diagrama allí lo que trata de mostrar es alguien con un núcleo, alguien con una evaluación petrofísica y alguien que generó una interpretación sobre sísmica, y esto lo que define son interpretaciones o colecciones de datos de distinto detalle sobre el subsuelo. ¿Sí? Lo que está recogiendo son características y propiedades del subsuelo para luego, a través de ciertas técnicas, propagarlo en un volumen tridimensional y hacer luego modelos que definan las características estructurales, litológicas, digamos, de fases, petrofísicas, geoquímicas, geomecánica, entre otras. Al mismo tiempo, producto de la experiencia del desarrollo de cada uno de los campos, se obtienen lo que se llaman conjeturas determinísticas. Entonces, al final, los compañeros que trabajan en lo que es estudios integrados de yacimiento, que es modelado de yacimientos como tal, para fines de planificación, gerencia, desarrollo, entre otras cosas, combinan modelos estadísticos y probabilísticos con conjeturas, que es el conocimiento previo de haber perforado ya el campo, para generar modelos fundamentalmente lo más realistas que se pueda. Eso está muy bien y eso lo conocemos clásicamente, pero ¿qué ocurre cuando después de que tenemos un campo modelado muy grande, con un área muy grande, un área muy amplia, la tratamos de continuar desarrollando al colocar un pozo horizontal a la vez en espacios que no tienen pozos vecinos tan cerca? Entonces comienza a hacerse valer o a hacerse sentir lo que se conoce como incertidumbre. Por más realista que sea cualquier modelo, pues no honra 100% las condiciones del subsuelo, porque además son mediciones indirectas las que hacemos todo el tiempo para crear los modelos. Y ya el hecho de que sea una medición indirecta arrastra un error, que cuando juntamos el error de una fuente con el error de otra fuente, eso nos llevaría a otra presentación de estas charlas de los martes. Pero el asunto es que inherente, o sea, el subsuelo siempre va a tener incertidumbre que ofrecernos. Y esa incertidumbre nos la vamos a conseguir cuando vayamos con un pozo horizontal. Entonces, acá hay una suerte de meme donde el geólogo que está a cargo de dirigir, llevar una trayectoria a un cierto volumen de roca, hablemos tope y base como objetivo geológico, en determinado instante el geólogo, muchos lo piensan y muy pocos lo revelan, no sé dónde está el TV de aterrizaje. Es decir, para los no están entendidos de esto, es dónde está mi profundidad vertical de aterrizaje, que es donde yo deseo llevar la trayectoria a que alcance ese nivel de roca. Eso irremediablemente lleva al líder de equipo a preocupadamente tratar de convencer al manager que está allí sin muchos ánimos de prestar atención a lo que ocurre, porque esta incertidumbre abre la posibilidad de colocar el pozo en un intervalo de roca poco productivo. Eso impacta directamente en la productividad del pozo y a lo largo de su vida. Entonces, acá es donde está la esencia estratégica de esto. La geonavegación como técnica, y donde el geocientífico como principal ejecutor de estas técnicas interviene, es como una célula estratégica que cuida que el pozo sea llevado felizmente a donde fue planificado, el intervalo productivo, y que sea un pozo verdaderamente productivo, no un pozo que solamente dé el 50% o el 60% de lo que se prometió, ya que se necesita cumplir con planes volumétricos que se comprometen para apalancar inversiones y una cantidad de términos corporativos aguas abajo. Luego, bueno, la geonavegación en el medio entre un pozo perforado según el plan y un pozo con incertidumbre de si se aterrizaba más arriba, si se aterrizaba más abajo, y una vez que se aterrizó correcta o incorrectamente, bueno, ¿dónde está la roca objetivo para ir a buscarla? ¿Ok? Eso desde el punto de vista de la corporación. Pero en términos prácticos, eso está muy bien tratar de convencer al gerente, pero en términos prácticos, ¿qué es lo que hace el geonavegador? Todos geólogos nosotros nos llevan bueno, inicialmente esto comienza en una historia de taladro. Normalmente los que somos geonavegadores nos comenzamos a formar con un background operacional para luego pasar de manera centralizada a hacer este tipo de análisis. Y supongamos que tenemos, si se dan cuenta, en el lado izquierdo, en el extremo izquierdo de la diapositiva, un ejemplo muy
muy sencillo de cómo podrían reunirse varias características de rocas, supongamos, para la formación Vaca Muerta, y esa franja verde que está allí es donde teóricamente según el modelo se reúnen estas características deseables. Esa línea punteada negra es el plan que yo tengo para seguir esa zona que llamo sweet spot o que llamo o zona objetivo o ventana de geonavegación, para luego buscarla, alcanzarla con un aterrizaje. El aterrizaje, aunque es un término que se toma prestado de la aeronáutica, pues virtualmente se refiere al proceso de llevar exitosamente la trayectoria con cierta geometría al volumen o al espacio estratigráfico que deseamos como objetivo. Una vez que llegamos allí, es importante asegurar la geometría para poder asegurar la continuidad de la sección lateral, que sería ya la rama casi horizontal, que se va a desarrollar dentro de esto. De repente hay alguien que no está muy entendido de esto, pero cuando hablamos de pozos horizontales no son pozos que siempre permanecen perennemente en 90 grados. Se llaman horizontales porque tienen una altísima inclinación con respecto a la vertical, pero generalmente está entre unos 85 y 91, 92, 93 grados, dependiendo de lo que se requiera. Pero generalmente ronda cerca de los 90 grados, pero se les llama igual pozos horizontales. Es decir, que cuando yo alcanzo mi aterrizaje, y dentro de ese espesor que colocamos como teóricamente allí como Vaca Muerta, hay una fracción menor a esto que contiene el plus, que contiene las mejores propiedades de todo el tramo. Es el verdadero sweet spot, es decir, aunque toda la franja verde tiene capacidad productiva y tiene cierto potencial, los geólogos a medida que evalúan de manera crítica pueden decidir que hay una fracción mucho más reducida en la cual les gustaría permanecer, estar. Y allí es donde viene o intervienen estas técnicas de geonavegación, porque al comenzar a hilar fino, ya la perforación direccional o la perforación horizontal por sí sola no tiene el suficiente detalle para mantenerse dentro de esa fracción de roca tan acotada que representa el sweet spot. Entonces, teóricamente el geonavegador lo que hace es leer los datos que se van obteniendo en tiempo real a partir de los registros de roca y los registros de posición del pozo que llamamos surveys, y va dirigiendo esta perforación. Todo esto metodológicamente, ya lo vamos a ver más adelante, metodológicamente no es 100% improvisado, hay una planificación que se sigue hasta que se detecte que la planificación eh, no está cumpliendo con lo que se está presentando en el medio geológico y entonces se abandona el plan para replanificar y ajustar trayectorias. ¿Okay? Dicho esto, bueno, esta linda diapositiva lo que te dice es que llevas la trayectoria a la zona mejor productiva del pozo para que asegure los retornos económicos planificados o prometidos al menos. Eso nos pasa de inmediato a hablar un poco de las técnicas básicas. Acá en este apartado de técnicas básicas me voy a referir únicamente a las dos técnicas que combinadas pueden resolver entornos geológicos relativamente sencillos o no tan complejos. Me refiero a la técnica del Model Base y el Strat Base que se combinan para resolver de manera muy eficaz y muy eficiente lo que es la geonavegación en ambientes no convencionales tipo shale, que tienen una nobleza en sus respuestas electrográficas pues bastante buena. Hay técnicas adicionales a esta que refieren al modelado de resistividad que, bueno, al pasar a través de la teoría electromagnética tienen una cantidad de consideraciones adicionales y fácilmente pueden ser parte de otra charla. Pero al querer hablar de fundamentos de geonavegación, lo ideal es traer a los que se están acercando a esto a través de estos conceptos. Esto que es un video, que es la mejor manera de que se muestre. Les voy a pedir que miren arriba en el track, en la pista horizontal, que hay una curva de color marrón, ¿sí? En la pista vertical hay otras curvas que están aparentemente solapadas. Lo que ustedes están viendo en la línea negra es la trayectoria, cómo esa trayectoria subió o bajó, o la trayectoria que perforó, digamos, dentro de ese intervalo
de esas dos líneas verdes, esos dos horizontes verdes que serían tope y base. Fíjense, lo que está acá arriba como línea negra continua es una línea, es un registro sintético o un registro numérico realmente, que sale a partir de yo simular que entro con esta trayectoria dentro de este volumen de líneas marrones que está acá abajo. Ese volumen de líneas marrones, de líneas de color marrón, digamos, está poblado numéricamente por las respuestas de este registro vertical, el registro vertical que está en azul, ahí en el fondo de esta zona. Luego, este registro más ruidoso, si lo ven, es una línea más nerviosa, es el registro LWD. Es el registro Logging While Drilling, o es el registro que las herramientas, a medida que van perforando en el subsuelo, nos van transmitiendo esta información. El trabajo del geonavegador, en este caso, es una de las primeras técnicas que aprendemos cuando vamos a la escuela de geología. Correlacionar. ¿Cómo va a correlacionar? Vamos a la combinación de estos dos métodos. El Model Base lo que trata de hacer es que, este Model Base, como es un enfoque un poco más antiguo, quizás de un poco antes de los 90, lo que buscaba era variar la inclinación del tramo perforado hasta que la curva sintética o modelada y la curva real tuvieran un match. Una vez que estas dos curvas tuvieran un match, como ven que está ocurriendo allí, el geonavegador, bueno, pone otro intervalo e interactivamente comienza a buscar o a variar inclinaciones arriba y abajo hasta que estas dos curvas tengan sentido, un solapamiento uno con la otra. A partir de los años 2010, quizás 2013, que se desarrolla el enfoque Strat-Based, que si dicho sea de paso, la escala en la que se hace la interpretación Model-Based es una escala MD o Measured Depth, es decir, a lo largo de la trayectoria, y es una escala que reviste cierta dificultad o mucha dificultad para que el ojo del geocientífico la entienda en términos estratigráficos. El registro vertical que ven acá está en la escala TBT, True Vertical Thickness, es decir, es un espesor vertical real, y en el caso de que se esté utilizando como registro tipo un pozo vertical, pues es una información casi estratigráfica. Si vuelvo a correr esto, se van a dar cuenta que el método Strat-Based, al tratar de hacer la correlación estirando y acortando, en inglés se refiere al término stretch and squeeze. Fíjense, ahí consigue correlación de este pico hacia la izquierda del gamma ray, ¿sí? Selecciona hasta dónde eso le hizo correlación y ahora va a correlacionar lo que le sigue faltando. Si se fijan, esto es un método de mejor interacción con criterios geológicos, que le permite al geonavegador, en este caso al geólogo, intuir cuando perfora en sentido ascendente si corta estratigrafía hacia arriba, o en sentido descendente si corta estratigrafía hacia abajo. Y definitivamente ayuda a resolver uno de los más grandes problemas que tiene el geonavegador, que es cuando estás atravesando un objetivo geológico que contiene buzamiento, necesitas saber cuando subes o cuando bajas, cuánto te has desplazado estratigráficamente dentro del objetivo y cuánto has acompañado, digamos, al TBD estructural. Y ya vamos a ver a qué refiere eso. Espero esta parte haya sido clara. Igual lo podemos repetir al final si a alguien le quedó un poco floja esta explicación. Voy a la siguiente. Hablaré de las etapas de la geonavegación. Esencialmente, si existiera alguna escuela de geonavegación, casi todas comenzarían porque hablando de que los proyectos de geonavegación se llevan en tres etapas fundamentales. Uno que es el premodelado, que en muchas compañías de la especialidad se conoce también como pre-job, o el trabajo previo que se hace, la etapa de perforación en tiempo real, que es donde es donde se lleva la actividad como tal de la perforación, y es la geonavegación donde se ejecuta, y una etapa de post-perforación que más bien refiere a el aprendizaje que se obtiene de haber descubierto o haber desbloqueado nuevas características geológicas del subsuelo de manera lateral. A manera de ejemplo,
hago una llamada acá a lo que es el análisis del pre-job o Just Steering Well on Paper, que esto Just Steering Well on Paper es un concepto recientemente también introducido a esto, que es lo mismo. El análisis pre-job es como que analizas el pozo antes de perforarlo. Básicamente uno lo que debe es abocarse acá a analizar la calidad de los datos que se utilizan en el modelo, tanto coordenadas, surveys de las trayectorias, los registros, los topes estratigráficos. Toda esta información debe ser validada porque debe satisfacer la calidad del modelo de datos. Se crea un modelo de subsuelo a partir, por supuesto, del modelo que hablamos hace un par de diapositivas atrás, el modelo de los compañeros de yacimientos. Se toma, inicialmente se toma ese modelo y se hace un submodelo detallado en el área donde se va a perforar el pozo horizontal. Se identifica y se define el target, se analiza este target o este objetivo de geonavegación, se analiza su continuidad lateral. Aquí hay un término correlacionabilidad, aquí más adelante tengo un par de diapositivas para hablar de qué es esto, está entre comillas porque no está escrito en ningún libro de geociencias ni de geología, así que esto en cualquier congreso de estratigrafía o de sedimentología puede ser calificado como herejía, pero refiere más o menos a qué tan noble o qué tan bien se deja correlacionar el objetivo entre los pozos vecinos. Las posibles tendencias estructurales del target, estos son cambio de abusamiento, fallas, entre otras cosas. Incertidumbre de la geonavegación, es decir, tener una estimación de qué es lo que esperamos conseguir allí. Los pozos están lejos, hay sísmica, no hay sísmica, la sísmica estaba en profundidad o solamente nos dieron una imagen allí en tiempo. ¿Cuál es el espesor del target? Comprenderán que para targets muy espesos, pues no hay mayor problema, pero para targets muy acotados, sí hay mayor problemas de incertidumbre. Y seguramente esa va a ser una pregunta al final y con gusto la respondemos. Los riesgos de geonavegación, en el caso de roca porosa, cuando se va a trabajar en entornos de convencionales, si hay fluidos indeseables, si hay una capa de gas, si hay una capa de agua, litologías indeseables que pudieran estar afectando el performance de la perforación, intrusiones ígneas, caso de vaca muerta, entre otras cosas. Y la factibilidad tecnológica, si se va a utilizar qué tipo de tecnología, LWD o MWD. Digamos que es virtualmente la selección del tipo de herramientas que voy a utilizar en función de la complejidad del entorno geológico al que se va a trabajar. Lo que les hablaba de la correlacionabilidad, es común, por ejemplo, en los ambientes shale, que son ambientes de tipo marino, muy bonitos, tener una correlacionabilidad amplia, es decir, que a través de 2, 3, 4 kilómetros, el perfil gamma ray, en este caso del objetivo geológico, no cambia dramáticamente. Es decir, fácilmente yo puedo seguir pico a pico lateralmente y poder reconocer en qué posición de la estratigrafía estoy a medida que me desplazo lateralmente de esto. Hay como práctica, incluso este objetivo geológico, yo dividirlo en tercios para poder hacer una comunicación efectiva al momento de la geonavegación. Es decir, si este sweet spot que está acá en el medio, parece que está en el tercio central, el equipo de geonavegadores puede acordar, bueno, vamos a estar en el tercio inferior, vamos a mantenernos en el tercio central o en el tercio superior. Es decir, de alguna manera lo que están es agregando mayor detalle al posicionamiento de la trayectoria donde se está. Y ahorita vamos a ver un poco por qué. Porque de alguna manera llevar la geonavegación dentro del tercio superior o dentro del tercio inferior también repercute en la estrategia de geonavegación. Ya lo vamos a ver. Dentro del premodelado también, el premodelado tiene diversos parámetros que chequear, pero he traído 2 o 3 a colación que me parecen de los más relevantes. Todo inicia como está el escenario A, que dice datos de entrada, donde tengo algunas grillas o unas superficies estructurales que vienen de la sísmica, del mapeo de topes de pozos, entre otras cosas, y tengo una trayectoria planificada que seguramente algún compañero geofísico ayudó a definir, porque bueno, de su grilla él tiene la tendencia estructural regional y tiene un cierto dominio TBD, pero que cuando se declara, digamos que la precisión en vertical de los dominios de la sísmica, pues lo que se quiere idealmente es tener un poco más de precisión con respecto a eso.
Luego lo que se busca a través de este pre-job es el ajuste de la trayectoria antes de haber perforado incluso el primer metro, y es cuando uno vuelca la información de los pozos vecinos y demás, o incluso otros pozos horizontales vecinos, volcarlo en el modelo de manera de refinarlo un poco y decir, bueno, donde el geofísico en este caso definió el aterrizaje, creo que queda un poco abajo, no nos conviene ir tan abajo, así que entonces se cambia un poco el dominio TBD, se ajusta un poco la inclinación. Incluso las trayectorias comúnmente no se planifican con subidas y bajadas a lo largo de la lateral, ya que no se sabe si en este caso este pequeño plegamiento de subida y luego volver a bajar está allí o no está allí. Lo que se trata es de tener una tendencia que logre satisfacer el espacio lateralmente, y estos pequeños caprichos, digamos, de los pequeños cambios de buzamiento son resueltos en tiempo real. ¿Sí? Bueno, voy a la siguiente. Aquí voy. En la etapa de perforación de tiempo real, fíjense que es algo muy importante el hecho de que estoy definiendo por tercios. Si yo tuviese en tiempo real una situación buzamiento ascendente, como la que está ocurriendo acá, y alcanzo mi landing point en esa fracción azul de tercio superior, aunque sea buzamiento arriba, lo ideal es tener recomendaciones que me lleven a estar dentro del tercio superior, pero si yo quisiera estar en el tercio central, no voy a pedir bajar inmediatamente al tercio central para luego seguir con un buzamiento hacia arriba. Es decir, el esfuerzo direccional que yo voy a estarle solicitando a los compañeros de perforación va a ser mucho mayor y van a tener que deslizar, gastar un poco más de tiempo. Entonces, esto abre ahora la puerta al concepto de estrategia de geonavegación. La estrategia de geonavegación se basa simplemente en la trayectoria que más es conveniente en términos de alcanzar las zonas estratigráficas que se desean dentro del objetivo, y además con el menor costo direccional, especialmente cuando se trabaja con motores de desplazamiento positivo que requieren, bueno, parar la perforación, levantar un poquito, hacer orientación y hacer unas maniobras que se llaman slide para poder hacer los cambios de inclinación de la trayectoria, ¿sí? Al final, bueno, tenemos lo que pareciera ser lo más positivo o lo más fácil de hacer, que es una tendencia horizontal, un buzamiento promedio de unos 90 grados, pero tiene sus retos, y definitivamente pareciera ser, por experiencia, que estos pozos con tendencia horizontal, cuando la trayectoria se desplaza lateralmente de manera muy paralela a esa tendencia horizontal, entonces la correlación adolece de solidez. Y ya vamos a ver qué es a qué me refiero con esto. ¿Sí? En la etapa de perforación en tiempo real, quiero que presten atención a este caso en específico, donde voy a mostrar un caso de una trayectoria pues, que va subiendo desde la parte marrón, que es la base, hacia la parte azul, que es el tope de la formación. En este caso se perforó utilizando Gamma Ray Average y utilizando además imágenes Gamma Ray. ¿Sí? A medida que se iba perforando, esto que está rojo acá que dice 92.9 es la posición en rojo que ven en el vertical, ¿sí? Donde entre el verde y el azul es estos dos, verde y azul. Quiero que vean, esto tiene una pequeña animación, quiero que vean que a medida que yo fui ascendiendo, fíjense en el vertical que hay dos tramos que son bastante parecidos, los estoy animando en rojo. Esos dos tramos de curva son bastante parecidos, y si se comparasen con el tramo que estamos acá al final, desde el punto de vista de correlación, los tres son el mismo tramo. En este caso era bastante obvio mirar que estás ascendiendo con un buzamiento o con una inclinación mayor al buzamiento que está realizando que está mostrando, digamos, el objetivo geológico. Sin embargo, cuando estamos
perforando con una trayectoria casi paralela al buzamiento del objetivo geológico, vamos a tener problemas para identificar este tipo de situaciones. La correlación no se muestra tan clara. Es en esos momentos donde la utilización de recursos LWD adicionales, como es el caso de los registros gamma, son los únicos que estarían dando la palabra final de si se está cortando de base a tope o de tope a base, ¿sí? Acá, si se fijan, hay una parte más extrema, que es que cuando llegué a la parte más alta de la trayectoria o más cercana al tope de la trayectoria, cuando comienzo a cortar de regreso, fíjense cómo repito en la correlación, pero lo único que está cambiando es el registro de imagen gamma red. Es decir, en este caso se justifica completamente la utilización de un recurso LWD adicional como las imágenes gamma. Bueno, esta parte, continuamos. Durante la etapa de perforación se ven cosas como, vuelvo nuevamente a los 3 tercios, el tercio superior, el medio y el inferior, y vemos cómo a partir de esta posición que dice 91.9 es lo que vengo interpretando en mi trayectoria, en mi objetivo. Parece que el buzamiento es 91.9, el buzamiento más adelante puede ser que se vuelva 90. ¿Qué hago como geonavegador? Si mantengo la trayectoria roja, que es hold inclination, pareciera que me estuviese manteniendo dentro de mi ventana de geonavegación, pareciera que no hay mayor problema, pero estoy tratando de hacer una proyección sobre una zona del buzamiento que no conozco. Por lo tanto, lo que el geonavegador tendría que analizar o considerar es si realiza el ajuste azul y se va con una trayectoria aún ascendente, pero no tan ascendente como la que mantiene la planificación. ¿Esto por qué? La trayectoria roja lo pone muy cerca del límite superior de su objetivo y de materializarse esta tendencia de 90 rápidamente lo pondría fuera del objetivo. Es decir, lo más recomendable sería tumbar un poco la inclinación. Cuando digo tumbar, no me refiero a menos de 90. Cuando digo tumbar es reducir un poco esa inclinación, algo más cerca de los 90 grados, de manera tal que si en el futuro inmediato esos 90 grados se materializan como trayectoria dentro del buzamiento, como inclinación, perdón, del buzamiento, si se materializan, entonces yo voy a poder tener una cierta holgura para la reacción y poder mantenerme dentro del intervalo geológico. Esto también obedece mucho al estilo del geonavegador. Hay geonavegadores que confían mucho más por lo que conocen del área de trabajo. Es común que se sientan más confiados sobre el comportamiento estructural de ciertas áreas los geólogos que trabajan para operadoras, porque ellos son virtualmente los dueños de la administración de sus espacios estratigráficos ahí abajo, conocen muy bien esto. Cuando los geonavegadores más bien hacen funciones dentro de empresas de servicios que van entre una empresa operadora y otro, o incluso dentro de una misma empresa operadora, entre un activo y otro, el geonavegador por lo general es un poco más cauteloso porque no quiere poner innecesariamente en riesgo la posición de su trayectoria. ¿Ok? Bueno, voy a leer un poco qué dice acá. La comunicación del ajuste de la trayectoria del equipo de perforación direccional debe ser realizada de manera efectiva, oportuna, numérica, posible y basada en información geológica y de ingeniería. Puede ser que cuando estamos demasiado jóvenes o demasiado nuevos en esto, al uno entender la cantidad de dinero que está puesto en cada proyecto de geonavegación, uno se deje llevar ciertamente un poco por los sentimientos, un poco de nervios, por la impericia de estar acá, en ciertas situaciones de presión, entonces puede hacer que el geonavegador comience a tomar decisiones de recomendar cosas apresuradamente. Es por eso que normalmente estos equipos de navegación están conformados por al menos 2 personas, uno en el día, uno en la noche. Hay soporte del experto, digamos, del asesor de cada organización, para tratar un poco de evitar que se tomen decisiones un poco apresuradas. Pero definitivamente lo que dice acá de que las recomendaciones que se le dan al perforador direccional tiene que ser algo
que sea efectivo, es decir, que él no esté gastando tiempo y esfuerzo direccional en algo que no va a ser favorable para la perforación oportuna. Hay que decírselos con tiempo, numérica, es decir, hay que pasarles un archivo que él sencillamente no lo interprete, sino que lo coloque en su software y él vea exactamente qué es lo que deseamos que sea posible, es decir, mecánica y prácticamente posible, y que sea basado en información geológica y con un espíritu, por supuesto, de ingeniería. Eh, bueno, sí, acá dice, bueno, que el objetivo de esto es tratar de mantenerse dentro de este objetivo sin generar una alta tortuosidad en el hoyo, es decir, lo que en el argot de geonavegación hablamos de cierta elegancia, es decir, no podemos estar haciendo recomendaciones de subir con 92, 93, bajar con 88, 87, subir, bajar, como si la trayectoria o la sarta de perforación fuera un dron, ya que esto mecánicamente desfavorece al pozo. Teóricamente cuando estamos perforando estamos haciendo un hoyo, todavía no es un pozo, solamente es un hoyo en la roca. Ese hoyo tiene que ser lo suficientemente digamos, suave para que puedas recuperar la sarta de perforación y luego puedas bajar una tubería que te permita convertir ese hoyo en un pozo aprovechable económicamente. Hasta allá tiene implicaciones el tema de las decisiones de geonavegación. Bien. La etapa de postperforación. Muestro acá una imagen de una interpretación de geonavegación que estaría incluyendo varias cosas. En este caso incluye dos pozos vecinos sobre el cual se está trabajando y la interpretación que hasta cierto punto llega a tener una coherencia con una correlación y luego tiene otra coherencia con otra correlación. Es decir, no siempre los ambientes de geonavegación van a ser lateralmente nobles. Podemos entrar en ambientes de geonavegación mucho más desafiantes, que tengan una alta heterogeneidad lateral y donde la correlación esté validada o esté siendo explicada no por solamente uno o dos pozos verticales, uno o dos pozos vecinos, sino por varios pozos. Es acá donde esta tarea se vuelve mucho más difícil por el hecho de que el geonavegador constantemente necesita estar correlacionando entre un cierto juego de pozos vecinos para poder verificar las dos variables críticas que hablamos cuando lo definimos, que son la posición estratigráfica y la tendencia estructural la posición estratigráfica de la trayectoria y la tendencia estructural del objetivo geológico. Si lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, esto quizás es un poco más explicativo. En la etapa de postperforación, el hecho de que parte de la estrategia de desarrollo de los campos se base en la perforación de pads, que son agrupaciones de pozos horizontales que están distribuidos en el espacio, digamos que están distribuidos tanto vertical como lateralmente, hace que los criterios geológicos de geomodelado sean los que mejor prevalezcan a la hora de uno combatir la incertidumbre para el próximo pozo horizontal. Es decir, de un apilamiento como el que están mirando acá, el hecho de haber perforado el primer pozo de la parte más inferior me dio dos ventajas. Una, que es que con el aterrizaje de ese pozo más profundo, yo pude verificar tope y base de los objetivos de los dos pozos, es decir, del intermedio y el más somero. Luego, a medida que hice la sección lateral de este pozo más profundo, de alguna manera reveló la tendencia estructural del objetivo geológico que está en el medio y a su vez del objetivo geológico que está más arriba. A menos de esas lindas y esos lindos y hermosos casos como es el caso de Oiron Amargo sureste acá en Vaca Muerta, que tiene ciertos cambios de espesor. Cuando nos desplazamos lateralmente, el paralelismo entre digamos, estas tres porciones de objetivos no se preserva, se convierte en unos casos bastante interesantes desde el punto de vista geológico, ya que hay una dinámica sedimentológica y estratigráfica que se manifiesta en estos casos. Es acá donde vale la pena ser geólogo y haber tenido bien entendidos estos conceptos para entonces volcarlos en estas interpretaciones. Les quería mostrar
también rápidamente, de manera muy resumida, muy sencilla, ¿cómo pensaría cualquiera de nosotros si nos encontramos haciendo un pozo? Bueno, ¿cómo decido si cambio la trayectoria o no? Si lo vamos a hacer en términos muy sencillos, es básicamente que nosotros recibimos los datos en tiempo real, analizamos e interpretamos, como ya vimos que se hace la correlación, sabemos que la correlación se satisface, está correcta. Ah, bueno, sé que estoy a tal distancia del tope, a tal distancia de la base y que tengo una tendencia X con respecto a la estructura. Es decir, si yo tengo mucha diferencia de inclinación con respecto al buzamiento de la estructura, necesitaría pensar en hacer un ajuste de inclinación. Si voy perforando de manera subparalela a un buzamiento bastante tranquilo, no necesitaría pensar en un cambio en la trayectoria de manera inmediata. Es lo que les comentaba. Hago el análisis y la interpretación, determino posición de trayectoria y me hago la pregunta, ¿esta trayectoria está dentro del objetivo? ¿Sí o no? Si está dentro del objetivo, está bien, lo hago según el plan. Si no está dentro del objetivo o, hay que agregarlo acá, en los próximos 100 metros, 200 metros o 300 metros está en riesgo de estar fuera de la zona objetivo, entonces debo hacerme la pregunta, ¿dónde están las mejores propiedades? Es decir, estoy cerca del tope, necesito tratar de buscar acercarme a la base. Estoy cerca de la base, necesito tratar de alejarme de la base y buscar acercarme al tope. Se evalúa la factibilidad de una trayectoria, es decir, a cuánto MD, es decir, a cuánta distancia adelante en la lateral yo quiero ponerme en una zona segura del objetivo y cuánto me va a costar eso en términos de la severidad con la que debo ir, subir o bajar, que es esas tres letras que están allí, dogleg severity, es decir, cuánto cambio en la inclinación de la trayectoria voy a hacer, si es mucho o es poco. Bueno, se recomienda el ajuste, se toma la decisión de realizar el ajuste de la trayectoria, el direccional ejecuta esa trayectoria, que es lo que demanda precisión, y bueno, se toman los siguientes surveys y se ve si ese ajuste de la trayectoria fue suficiente para alcanzar las mejores propiedades. De ser así, seguimos ahora con un nuevo plan. De no ser así, necesito volver a preguntarme en esta nueva posición en la que estoy, dónde están las mejores propiedades para repetir el proceso. Esto es de manera muy resumida, pero es un esquema sencillo de cómo serían esas decisiones. Dicho esta parte metodológica, quiero mostrar un poco la fotografía de lo que hoy en día, a lo que hoy en día, digamos, se enfrenta un geonavegador en términos de con qué herramientas cuenta el geonavegador para realizar su trabajo de manera efectiva. Esta es una presentación que tiene conceptos, por supuesto, pre-pandemia, antes del 2020, y ya vamos a ver cómo ya habían conceptos que están siendo adaptados o están salvando de manera muy efectiva muchas de las actividades en modo remoto. Pero bien, el geonavegador virtualmente su primera labor es realizar el monitoreo, es decir, 24/7 los ojos de un geonavegador necesitan estar en el pozo mientras esté activo, hace su interpretación, su análisis, emite recomendaciones, toma decisiones. Pero para eso está armado con un cierto arsenal de habilidades y herramientas, ¿sí? Entre lo más clásico está que el geonavegador conoce acá abajo de perforación direccional, de planificación de pozos, de ingeniería de pozos, por supuesto por su origen de geólogo, conoce de geología estructural, estratigrafía, sedimentología, conoce de geomecánica, petrofísica y geofísica y algunos conceptos de geomodelado, estadística, sistema de información geográfica y más recientemente se ve que el perfil del geonavegador demanda más y más habilidades en términos de procesamiento de datos. Esto es conocer de programación, conocer de naturaleza de los datos, es decir, conocer de un poco de ingeniería de datos, base de datos, analítica de datos de baja frecuencia y de alta frecuencia. A la hora de interactuar con la organización necesita conocer un poco de business intelligence, que es lo que, digamos, proveer en tiempo real escenarios de lo que está ocurriendo, proveerlo a la esfera de la toma de decisiones, a la esfera gerencial.
Y para eso necesita conocer un poco la dinámica de Business Intelligence, un poco de ciencia de datos, e incluso actualmente hay herramientas de Machine Learning dentro de todo ese ecosistema, esa megafauna de la inteligencia artificial. Básicamente es eso, el geonavegador está viendo en este monitor más claro de la izquierda, está viendo qué es lo que está ocurriendo con su geonavegación, pero al mismo tiempo tiene que estar consciente de qué es lo que está ocurriendo dentro de los parámetros de perforación per se en el taladro y tener una interacción, una comunicación muy cercana con los compañeros de perforación direccional para poder transmitirles a tiempo lo que está ocurriendo en términos geométricos en el subsuelo para que ellos tomen, digamos, las acciones que ajusten la trayectoria y la mantengan dentro del objetivo. Con respecto a la conectividad, les hablaba, las cosas suceden en el taladro. En este caso, a más de 1.200 kilómetros de acá de Buenos Aires, y la geonavegación muchas veces puede llevarse a cabo desde Buenos Aires cuando se está geonavegando en Neuquén. El equipo de YPF, por ejemplo, tiene sus operaciones en Neuquén y el taladro está perforando perfectamente en el campo. El asunto es que toda esta parafernalia de conexión tecnológica, donde desde locación se toman datos que son transmitidos a través de un protocolo llamado WITS-ML a los centros de datos en las ciudades, a su vez estos centros de datos transmiten a las salas de geonavegación estos flujos de datos WITS-ML para que estos datos alimenten tanto software de interpretación como software de monitoreo y pueda ser realizada de manera efectiva la geonavegación sin el requerimiento que el geonavegador esté estrictamente en el taladro. Algunas organizaciones deciden tener en el taladro el geonavegador, pero no todas. Va a depender mucho de los recursos que cada organización quiera presentarle a sus proyectos. Esto, nuevas tendencias de geonavegación. Sé que esto parece un poco el tema de programación, pero es una invitación a los geólogos y quienes aspiren a estar cerca de la geonavegación, a acercarse al ecosistema de datos con el que actualmente se cuenta, conocer, no, quizás no volverse programador, pero conocer un poco del potencial, la naturaleza de lo que es cloud computing, edge computing, programación en Python. La programación en Python virtualmente nos permite manipular datos a nuestro antojo. En todos los software tiene la misma filosofía de trabajo, está un árbol de objetos y la programación en Python como programación orientada a objetos nos permite manipular todos los objetos en sus parámetros a nuestro antojo. Es decir, la programación en Python hoy en día le permite al analista volcar sus ideas de manera efectiva sin verse limitado a solamente lo que ofrece un paquete de software comercial de X o Y proveedor. Es decir, si tiene la capacidad de programar en Python, va a poder entonces usted hacer el procesamiento e interpretaciones que su mente o su imaginación le permitan buscar. Pues. Igual lo mismo, tener los criterios de analítica de datos, estar en esa interacción, digamos, de la analítica y saber qué es lo que se busca al momento de reportar datos a una esfera gerencial y, bueno, entender un poco cuál es la dinámica del Machine Learning. Trabajo colaborativo. Esto complementa un poco lo que es el trabajo en centros de geonavegación, es decir, ya cada quien no hace digamos, en este momento, la dinámica se ha vuelto colaborativa al punto tal que las personas no trabajan de manera separada, todos trabajan en la misma plataforma, volcando datos de producción, de interpretación de geonavegación, de completion y demás, para que todo el equipo íntegramente tenga acceso a estos datos y puedan entonces realizar sus interpretaciones de manera efectiva. Bases de datos muy poderosas y estables que ofrecen seguridad, disponibilidad, el hecho de tener la colaboración, de entrar en cualquier momento desde cualquier parte del mundo, es lo que ha desbloqueado la posibilidad de que hoy por hoy, en 2021, en una época casi post-COVID, ahí todavía luchamos por entrar en el post-COVID, todavía los equipos de trabajo puedan mantenerse activos, haciendo geonavegación, interpretación geológica y otras actividades desde casa, desde la seguridad de casa. Les muestro acá un poco sobre el tema de Python en la analítica de datos.
esto del Gun Barrel Plot, que es un tipo de plot que me permite comparar desde el punto de vista de las relaciones espaciales, de cómo yo emplacé cada trayectoria en este Gun Barrel Plot, lo que cada uno de estos puntos, lo que dice es dónde coloqué cada pozo horizontal. Esto tiene algo más, sí, acá está. Significa dónde está el puntito negro, es donde está emplazado el pozo horizontal, pero las barras gris, gruesa y gris, perdón, más delgada, dicen la distribución de esa trayectoria horizontal en ese espacio vertical. La pequeña barrita roja me dice cuál fue la variación en el azimut del pozo, y si se dan cuenta, esto tiene unas pequeñas burbujas. Esas burbujas son la combinación del Gun Barrel Plot con burbujas que me dicen qué pozo produjo más o produjo menos, o a qué pozo se le agregó más propante o menos propante, más fluido, menos fluido, y de manera que yo lo pueda relacionar con el espacio estratigráfico que corresponde al target o que correspondiera a cualquier otro espacio. También me permite hacer análisis por zona de la RP cuando yo estoy tratando de buscar una efectividad o mayor velocidad. Parte del criterio del geonavegador puede ser, bueno, ¿estoy dentro de mi ventana de geonavegación? Sí, pero resulta que dentro de tu ventana de geonavegación hay zonas que facilitan mejor la perforación reológicamente, o digamos que la roca tiene una predisposición a dejarse perforar de manera más rápida, es decir, con una mayor tasa de avance. Puedo hacer ese tipo de análisis tanto por fracciones como por las porciones verticales acá, asociándolo directamente con información estratigráfica. Igualmente puedo abajo a la derecha esta parte donde puedo mirar cuáles fueron los rangos de RPM en función del peso o de la energía que le pongo a la sarta al momento de perforar, que fueron más efectivos o que fueron mejor traducidos en términos de RP. Digamos que al geonavegador poder abrazar todos estos elementos de la programación en Python le va a permitir abrir un nuevo abanico de posibilidades de análisis que definitivamente son un plus al momento de perfilarse como profesional. Esto les mostraba rápidamente acá que es cómo se ve más o menos una ventana de Python al agregar variables sobre el árbol de objetos que se está perforando acá, y muchos de los scripts ya están incluso previamente escritos, que la persona solamente tiene que reemplazar las variables y pues hacer un clic como run y comenzar a generar este tipo de interpretaciones. Ya para terminar, les muestro un poco que ya el tema de inteligencia artificial también a poblados también, o incluso está acá también en la geonavegación. Existen motores de interpretación automática, es decir, alguien se dio la tarea de entrenar algoritmos de reconocimiento de patrones con un número de pozos, 1000 pozos, digamos un número, de manera tal que el algoritmo, cuando yo se lo diga con ciertos parámetros que yo le dé, el algoritmo va a emular la lógica de interpretación que hace un geonavegador y va a generar una interpretación automática por sí solo. No quiere decir que sea lo más rápido, no quiere decir que sea lo mejor, pero es una opinión objetiva de la interpretación. Y esto ya existe, es decir, los geonavegadores actualmente pueden ser auxiliados por inteligencia artificial para realizar la interpretación. Si bien, por experiencia propia, las interpretaciones de inteligencia artificial no son las más precisas, normalmente te dejan muy cerca de la interpretación definitiva. Yo he participado en proyectos de pruebas de este tipo de tecnología y no está en su etapa final, o digamos que está muy lejos de ser la mayor evolución de esto, pero cuando un geonavegador se dispone a perforar 6 pozos al mismo tiempo, tener esta ayuda probabilística y estadística es súper importante. Además de que, bueno, como dato acá dice que alrededor del 5% de los pozos en Estados Unidos actualmente utilizan este tipo de tecnología como soporte. Y para hacer la geonavegación de muchos pozos ya perforados, pozos de los 90, supongamos que fueron perforados bajo otras premisas, este tipo de procesamiento en masa es súper efectivo.
bueno, creo que sí. Creo que hasta allí esta charla que trató de darles abrebocas sobre varias cosas sobre los fundamentos de la geonavegación, y creo que la verdadera charla comienza ahora, donde vamos a poder interactuar un poco sobre preguntas y respuestas. Les agradezco mucho por la atención. Muchas gracias, Rafael, excelente la presentación. Bueno, a partir de este momento, entonces, como dijiste vos, comenzamos con la ronda de preguntas y respuestas que surgieron, que va a durar más o menos 30 minutos. Recuerden que pueden seguir mandando sus dudas si todavía no las mandaron. Vamos con la primera pregunta. Acá Ramón Gómez, bueno, manda saludos y dice: ¿has tenido alguna experiencia donde el machine learning o nuevas tendencias te han ayudado a reducir incertidumbres en tiempo real durante una geonavegación? Sí, un saludo para Ramón, es mi coterráneo y somos de la misma alma mater. Eh, sí, Ramón, inicialmente hace como un par de años esto daba más dudas que respuestas. Actualmente, el estado del arte actual de los modelos o digamos de los algoritmos entrenados para geonavegación tienen dos vertientes, y voy a extenderme un poquito acá. Tienen dos vertientes. Una vertiente que es el entrenamiento per se de un algoritmo de Machine Learning, que tú le das 1000 muestras, no estoy consciente de cuántos pozos son, pero creo que son más de 1000, y el algoritmo pues reconoce patrones y aprende de alguna manera cómo se geonavegaron esos 1000 pozos, supongamos. Pero adicional a eso, está complementado por algoritmos de programación explícita, es decir, que le permitan a la computadora o a este motor de interpretación, que le permitan a este motor de interpretación, cuando sube, si ya previamente bajó y registró con la misma herramienta que estás perforando, registraste una parte inferior y vuelves a subir, el algoritmo es capaz de reconocer que debe compararse con el pozo vertical, que es el pozo matriz o digamos el pozo modelo con el que debe reconocerse. Y si no encuentra cierta calidad de match, cierta calidad en la correlación, pasa de inmediato a su segunda opción. Y la segunda opción es la sección que ya yo registré cuando subí y bajé. Y es dentro del criterio de los que nos dedicamos a la geonavegación, es muy común que nosotros confiemos más en lo que acabamos de registrar cuando subimos y bajamos, porque lo acabamos de registrar con la misma herramienta que estamos perforando la lateral. Seguramente tú recuerdas o tú sabes bien de lo que estoy hablando. El asunto es que no solamente se basa de manera ciega al machine learning. Cuando se hace así, los resultados no son ni cerca de lo de los humanos, pero a medida que se va complementando con algoritmos que le permiten emular la lógica o hacia dónde iría un humano en búsqueda de una mejor correlación, los resultados han sido bastante... Eh, son muy buenos, debo decirlo, son muy buenos. El asunto es que cuando se le presenta a ciertos públicos, hay muchos públicos que su respuesta natural es, esto es demasiado avanzado y quizás nos deje en un futuro cercano sin laburo, sin trabajo. Y está muy lejos de ser eso. Está muy lejos de ser eso porque esto necesita a un operador que diga que el ranking de la opinión probabilística de la máquina es correcto o no es correcto. No es muy inteligente poner 12 millones de dólares en la decisión de un algoritmo de Machine Learning que todavía está en desarrollo. Sí ayuda a reducir incertidumbre en tiempo real, pero el operador tiene que tomar la decisión final. A mí me ayudó mucho cuando tengo 4 pozos al mismo tiempo, porque te hace una interpretación muy cercana a la definitiva. Esa es la respuesta, Ramón. Muy bien, continuamos con la próxima pregunta de Antonella Mauro, que dice: además del gamma ray, ¿se ven otros perfiles de pozo en tiempo real para analizar neutrón, densidad? Ya que si la trayectoria debe ir por la zona de mejor reservorio, imagino que hay que tener en cuenta parámetros como porosidad efectiva, permeabilidad, etc. Sí, hola Antonella. Sí, realmente voy a hacer dos partes. Si hablamos de vaca muerta, el gamma ray satisface la mayoría de los criterios mínimos
para una geonavegación efectiva. Dicho esto, adicional a eso, ya es criterio del operador si trae herramientas adicionales como neutrón densidad para caracterizar en tiempo real el objetivo. Pero para términos de geonavegación, el gamma ray, en el caso de los no convencionales, Vaca Muerta y la mayoría de los Estados Unidos, el gamma ray average es suficiente. Ahora me paso a la otra parte de la respuesta. Si estoy trabajando en reservorios convencionales, es decir, un paquete de arena con porosidad, con permeabilidad, con fracción de gas, fracción de crudo y fracción de agua, neutrón y densidad son una cortesía que se agradecen muchísimo al geonavegador, porque la combinación de estos con cualquier otra medición son súper valiosos para definir la geonavegación. Aguas abajo también satisface la caracterización, pero antes de todo eso es un atentado importante a la economía de un proyecto, porque el hecho de agregar herramientas, mediciones adicionales de neutrón densidad caliper en LWD son mediciones costosas. Entonces, todo comienza por la parte económica. De hecho, todos los que trabajamos acá en la ingeniería estamos acá por criterios económicos, para optimizar criterios económicos, y lo primero que necesitas saber es si el proyecto soportaría una carga económica adicional de herramientas neutrón densidad. De otra manera, en los ambientes más desafiantes que es arena con resistividad, normalmente te dan gamma ray y resistividad. Y si hay mediciones especiales de resistividad, entre otras cosas, también se pone costoso. Es más que todo un criterio económico, pero vuelvo, para ambientes shale no convencionales, caso Vaca Muerta, con gamma ray es más que suficiente para satisfacer geonavegación. Si quieres caracterizar en tiempo real, van neutrón y densidad. Es más costoso. Si le preguntan al geonavegador, tendrá su propia opinión, pero ya eso es un tema de la operadora. Y en arenas, bueno, neutrón y densidad son un tesoro, se valoran muchísimo, sin embargo, siempre son costosos. Muy bien, Esa es la continuamos. respuesta. Ay, perdón. Sí, Bien. sí, adelante, adelante. Luis Bravo consulta si es posible que expliques un poco más sobre la regionavegación. Sí, la regionavegación es un tema que, por ejemplo, Vaca Muerta tiene 10 años, no tiene tantísimos pozos horizontales perforados en épocas pretéritas. En el caso de Estados Unidos, que perfora más de 35.000 pozos horizontales por año, he visto proyectos donde una nueva operadora adquiere un asset, adquiere un activo previamente desarrollado por otra operadora que le vendió un yacimiento a estos. Pero esos pozos que fueron previamente perforados allí, fueron perforados con tecnologías de los 90 y con lápiz y papel, porque no se disponía de software como, por ejemplo, actualmente en el mercado existen diversas opciones de software. Yo les mostré hoy solamente software, pero solamente imágenes de software, pero les digo que escasamente en el 2011, 2012, muchas operadoras, los geonavegadores iban al taladro y con un papel milimetrado, le decimos nosotros en Venezuela, hacían diagramas de dónde iba, dónde subías, dónde bajabas, y con ciertos métodos empíricos geonavegabas. Luego, los más avanzados en esto desarrollaban hojas de Excel, que fueron ciertamente efectivas. Pero antes, cuando no había un software especializado para hacer correcciones de esto, la geonavegación era un poco más artística. Entonces, cuando la regionavegación, las actividades de regionavegación surgen cuando uno lo que quiere es traer a la actualidad o a la modernidad un entramado del subsuelo con cierto número de pozos horizontales preexistentes, ya que ya fueron perforados, pero perforados con diferentes criterios, diferentes tecnologías, diferentes precisiones. Eso es bueno porque eso garantiza tener correctitud o garantizar que hay orden en el subsuelo cuando se acaba de adquirir una nueva área operacional, pues en el caso de las organizaciones. Esas son una actividad de regionavegación. También puede pasar que un cliente que perforó el mes pasado un pozo no está contento con la interpretación que se hizo en tiempo real y llama a alguien externo con un criterio objetivo que haga ese pozo de cero.
sin sin ningún preconcepto. Porque muchas veces puede pasar que vamos a geonavegar un pozo y vamos con el preconcepto de que es buzamiento arriba, pero no es buzamiento arriba. Puede ser que sea de 90 o puede ser que sea buzamiento abajo, pero el preconcepto que llevo va a ser que en tiempo real, a las 3 de la mañana, yo quiero interpretar todo como buzamiento arriba. Y eso es grave. Entonces hay varias maneras, digamos, por las cuales uno se consigue por ahí con proyectos de regeonavegación. Es buena pregunta, Luis. Bien, continúo. Esta está medio larga, la voy a leer. Sí. Vilca pregunta, ¿tiene experiencia en geonavegación con la ayuda de evaluación de gases avanzado de MATLOGIN como una herramienta para posicionar el hueco a lo largo de un tipo de fluido de formación deseado? Si es así, ¿cuán útil es y qué dificultades se presentan? Claro. Leí muy Tengo rápido. experiencia. Tengo Ah, experiencia en Venezuela. En Venezuela tocó hacer un pozo con telemetría electromagnética, es decir, cuando el yacimiento tiene muy baja presión, no puedes perforar con fluidos de cierto peso, porque el fluido, por la cierta densidad de este fluido, hace que tengas pérdidas porque la presión de poro del yacimiento que vas a trabajar no es suficiente para mantener el balance. Entonces, utilizas espuma, un lodo con espuma o un lodo espumado con cierta fracción de aire para que no pese tanto. En ese momento no puedes utilizar telemetría. La telemetría es la disciplina o digamos que los artefactos que me permiten recibir desde el fondo de la sarta mientras perfora, recibir la información. No permite utilizar pulsaciones de presión de lodo porque el lodo tiene gases que se comprimen y no funcionan. Entonces se baja una antena que genera una frecuencia electromagnética. Esto es una vuelta, este cuento. Lo cierto es que bajas una antena y tienes una telemetría electromagnética que no es del todo confiable, muchas veces no es bien calibrada. Entonces, cuando entras a estos yacimientos, o en el caso de esta experiencia, entramos a este yacimiento de un petróleo de 42 grados API que tenía fracciones de gas bien definidas, es decir, las porciones de gas de la cromatografía cerca de la base con respecto a las porciones de cromatografía cerca del tope eran muy bien definidas. Una vez que el equipo de navegación identificó eso, porque había una cabina de moodlogging, entonces en tiempo real tú haces el cambio. Ya tu criterio no va a ser la calidad del registro LWD, sino que te conectas de inmediato es al muestreo de gases que tienen los compañeros de la cabina de gases. Normalmente, si todo está bien con la información LWD, va a ser tu principal insumo de datos de interpretación. Pero estuve en un proyecto donde tocó hacer el cambio y volver a esta información de la cromatografía de gases como la principal para la correlación. Y no es difícil, porque lo que haces es que tomas la curva del pozo vertical y haces un pozo sintético vertical sobre esa curva y luego cargas los registros que vienen en tiempo real de gases y es como que compararas gamma ray con gamma ray. Esta vez va a comparar fracción de gas con fracción de gas. Es un buen criterio, siempre y cuando el equipo de navegación tenga confianza o quizás lo haya hecho antes o haya hecho al menos un ensayo sobre esto, sirve. Por supuesto que sirve, Gilbert. muy bien. Además, bueno, una cosa más. Mood logging, además de los gases, también en el caso de los clásticos, cuando entra a reservorios de origen clástico, llámese fluviales o llámese incluso deltaicos, el mood logging, y hablo de esto de los cuttings, es un criterio sumamente poderoso para saber cuándo estás en el fondo del intervalo, digamos, si lo has caracterizado bien, sabes, bueno, qué granulometrías más finas o qué tipo de litologías esperar cerca del tope y sabes qué tipo de litologías en términos granulométricos esperar cerca de la base. Es un laburo muy apasionante, sobre todo porque esto rescata un poco la esencia eh, sedimentológica y todo lo que es la parte romántica de la geología, por así decirlo. Sí, es muy buena tu pregunta, Gilbert. Gracias.
Bien, leo la siguiente, de Eduardo González, dice, durante la navegación, ¿puedes tomar datos de buzamiento? ¿Cómo puedes estimarlo cuando estás alejado del pozo vertical o pozo con dato duro de buzamiento? ¿O en qué te basas? Buena pregunta, Eduardo. Realmente cuando se está allí en fondo no se puede tomar, no se puede medir el buzamiento. Voy, atención con esto. El buzamiento nosotros podemos definirlo. Voy acá. Voy un poquito atrás. Es una buena pregunta. El buzamiento nosotros podemos definirlo cuando resolvemos la correlación y automáticamente se calcula la relación entre la geometría de la trayectoria, cómo cortó a la roca con el buzamiento. Allí, cuando yo resuelvo la correlación, estoy resolviendo el buzamiento. Y son las dos cosas críticas, o digamos las dos variables críticas de la geonavegación que estaría resolviendo. Uno, la posición de la trayectoria. Supongamos en esta parte más cercana, más curva, superior, estoy a X distancia del tope. Eso es posición estratigráfica. Y dos, cuando subí, corté, bajé y repetí, ¿sí? Fíjense acá. Cuando perforo subiendo, corto hasta cierto punto la estratigrafía. Cuando corto bajando, vuelvo a repetir esa firma estratigráfica. Ya cuando validé las dos posiciones estratigráficas, conozco completamente la geometría y la trayectoria y el software automáticamente te define los buzamientos. Pero escúchese bien esto. Estos son buzamientos aparentes. Y me voy a permitir hacer un pequeño garabato de geólogo. Si me permiten, ¿dónde? Acá. Supongamos que tenemos esta cuña. ¿Sí se está viendo allí, Sofi? No, no, a ver si ahí se ve. ¿Se está viendo algo? Sí, sí, sí. Sí, Ok, perfecto, ahí va lento, pero... ahí se ve esta cuña. Para los que estudian geología, este garabato significa que el buzamiento o el agua o todo baja en este sentido. Si mi trayectoria no va, acá estoy, no estoy paralelo a la recta de máxima pendiente acá. Si mi trayectoria no va paralelo al buzamiento, esto que estoy viendo acá, señoras y señores, no es buzamiento real. Estoy viendo es la proyección de esto a lo largo del buzamiento. El buzamiento sigue siendo este. Voy de nuevo. Esta cuña simula la estratigrafía, es decir, simula el buzamiento como estoy perforando. Acá lo represento como en un mapa, acá lo represento como una flechita. Si yo perforo paralelo a el rumbo, mi buzamiento es 0. Y supongamos que esto acá son 45 grados, por decir algo. Si yo perforo en esta dirección, voy a ver este buzamiento, que son 45 grados, que es el buzamiento completo porque voy paralelo a la recta de máxima pendiente de mi buzamiento. Pero cualquier otra dirección me va a dar cualquier ángulo entre 0 y 45. Esto que estamos viendo acá es la proyección. Es un buzamiento aparente. Y que eso no los asuste como se asustan los gerentes o los ingenieros de yacimiento cuando decimos que es el buzamiento aparente. Se piensa que es que no sabemos cuál es el buzamiento. Sí lo podemos calcular, pero tenemos que estar conscientes de que no podemos asegurarte que estamos atravesando, digamos que la estructura paralelo a la recta de máxima pendiente. Espero que eso sea trivial o que sea sumamente claro. Dicho eso, no ha terminado la respuesta. Dicho eso, mencionaste las registro de imágenes. El registro de imágenes, al tener un registro en 3 dimensiones de las discontinuidades, es decir, las
contrastes radioactivos en la roca, y es un registro cilíndrico de esto, puedes calcular automáticamente, si se fijan acá, que hay unas pequeñas rayitas que están puestas sobre la trayectoria. Esas rayitas sí están siendo capaces de corregir el buzamiento aparente y despejar el buzamiento real de las capas, porque los compañeros de geofísica trabajan con los compañeros de geofísica y estructural trabajan con los buzamientos reales de las capas. Nosotros trabajamos con los buzamientos aparentes porque es lo único que la trayectoria a su paso nos está revelando con la interpretación. Y esa es la respuesta. Perfecto. Seguimos con otra pregunta de Gianni Messiane que dice: ¿cómo asegurarse que el tubing va a soportar las deformaciones cuando se vaya a mover paso a paso en el agujero? Buena pregunta. Los compañeros de diseño de pozos nos pasan unas premisas de construcción de pozos. Ellos saben, dependiendo del calibre del hoyo que se está perforando, la longitud del hoyo, de la sección lateral que se va a perforar, ellos saben una tortuosidad máxima, que eso, bueno, no dice tortuosidad máxima, pero eso está muy simplificado en un término que se llama DLS, que es Dogleg Severity, la severidad de Dogleg, es decir, nos limitan cuántos grados puede cambiar la inclinación o el giro de la trayectoria por cada 100 pies o por cada 30 metros. Eso es lo que impide que nosotros hagamos hoyos demasiado atrevidos, ¿ok? Al tener en cuenta nosotros las premisas de construcción de pozos, todas nuestras decisiones, recomendaciones van a estar limitadas por eso, para así evitar hacer hoyos muy tortuosos. Técnicamente la perforación puede hacer un dogleg de 11, pero en la sección lateral no se desean dogleg de más de 2.5. Entonces nuestras decisiones están limitadas por eso. Por eso se demanda que sea muy proactiva o lo más proactiva posible las recomendaciones para evitar reacciones tardías que creen estas altas tortuosidades. Siguiente pregunta. Sí, disculpen, estaba leyendo, nos pusieron a un párrafo interesante. Jair Sarmiento dice, voy a leer, es un poquito largo. El hecho de solo contar con gamma ray no convencionales, a veces imágenes, en la mayoría de los casos reduce la disponibilidad de datos para el aprendizaje, incluso interpretándolos en áreas con variabilidad geológica lateral con un intérprete. La evaluación de los proyectos, presupuestos, no tiene en cuenta en muchos casos el valor agregado que puede generar el tener información si se registraran con curvas LWD. ¿Ha cambiado esta postura con respecto al desarrollo y la automatización de la geonavegación en este curso? Que está en curso, perdón. Claro, ciertamente, Yair, ahí nos damos la mano totalmente. El tema valor de información, cuando se somete a esa disciplina de factibilidad técnico-económica, donde uno dice, trae la mejor herramienta y tu contraparte te hace la pregunta. Y esta herramienta es verdaderamente necesaria, entonces uno tiene que ser honesto y decir, bueno, lo que es mínimamente necesario es esto. Y eso es lo que la mayor parte de los proyectos toma. Lo mínimo con lo que se puede hacer de manera efectiva. Para el aprendizaje o digamos, hablemos de inteligencia artificial. Para los algoritmos de Machine Learning, ya fueron entrenados y ya pasaron por el periodo de aprendizaje utilizando gamma ray. En este caso, este tipo de motores que les describí anteriormente funciona muy bien solamente alimentándolo con gamma ray para que lo utilice como guía. Es decir, ya él dentro del, digamos, el algoritmo, ya dentro de su aprendizaje tiene todas las posibles o tiene un gran número de posibles interpretaciones basado en gamma ray. Si yo lo alimento con gamma ray, él va a poder darme respuestas en base a lo que aprendió, bien o mal, en base a lo que le di, que fue solamente gamma ray.
Eso todavía no está disponible, pero si yo combinara gamma ray con otros atributos que fuesen comúnmente tomados en los pozos, como bien lo dice, a veces la imagen, digamos que la efectividad de la interpretación de gamma ray sería mucho más robusta. En el argot de ciencia de datos y machine learning se le conoce como features a las variables independientes. En este caso, la variable independiente son el apilamiento o secuencias de gamma ray. Esa es la variable independiente. Y la variable dependiente o resultado es una interpretación, es decir, la lógica de ese apilamiento. Si yo tengo más variables independientes para el mismo apilamiento, voy a tener entonces una mayor predictibilidad o mayor capacidad de clasificación, en este caso, de los algoritmos. Dicho esto, sí, si yo pudiera combinar gamma ray con imágenes para todos los casos, o al menos en la mayoría, como vos lo mencionas allí, sí, pudiera estar potenciando la efectividad del aprendizaje automático. Pero siempre te hacen la pregunta de rigor. Necesitan las imágenes y hay que responder de manera franca. Si hablas con la verdad es, bueno, este pozo es relativamente de baja incertidumbre, A, B o C, se puede prescindir de las imágenes. Cuando le dices eso, el jefe de proyecto dice, listo, no van las imágenes. Entonces eso de alguna manera también retrasa un poco el avance de este tipo de tecnología, de la aplicación de esta tecnología. Además que otros lo ven como algo medio a la moda, el tema de inteligencia artificial. Pero creo que en el futuro próximo va a estar dando buenos resultados optimizando procesos. Yo creo que sí. Pero definitivamente es muy buena tu pregunta, Jair. Gracias. Bueno, vamos con la última pregunta. Es de Andrés Barrera y dice, ¿se puede ver afectada la calidad de los datos LWD cuando se toman diferentes tipos de registros? Es decir, su transmisión a superficie. El sensor que los toma tiene sus generaciones. El módulo que los transmite tiene también sus generaciones. Y vamos de nuevo a conceptos del punto de vista informático de transmisión de datos. Dependiendo de la complejidad con la que el módulo transmisor pueda generar un pulso, dicho pulso o una complejidad de pulso que le permita agregar más información, es decir, más bits de información para ser transmitidos a través de pulsos de lodo y lleguen a superficie, a medida de que eso tenga mejor calidad y mayor capacidad de transmisión, mejor va a ser la calidad de los datos que llegan. Si yo tengo una limitante en el pulsador o en el módulo que transmite esos datos a superficie, entonces voy a tener que comenzar a sacrificar calidad por cantidad o sacrificar cantidad por calidad. Es decir, más registros con menos calidad en sus datos o menos registros con mayor calidad, porque el bus, es decir, la unidad base de transmisión de información que tengo, gracias a ese módulo que tiene una limitante tecnológica, me va a condicionar todo eso. Puedo tener sensores que tienen una muy buena resolución, pero si la transmisión a la superficie es pobre, voy a tener datos pobres. Esa es la realidad. Y la calidad del dato en LWD, Logging While Drilling, es justamente en superficie el valor, porque ellos pueden estarse grabando y estarse siendo medidos y quedándose grabados en la memoria de la herramienta en el subsuelo, pero para el momento en que tienes esos datos de buena calidad, ya no hay decisiones que tomar porque el pozo ya se perforó. Entonces el verdadero valor está, el verdadero valor de ese equilibrio está en tener los datos de calidad en ese momento a superficie. Sí, gracias por la pregunta, Andrés. Bueno, Rafael, nuevamente muchísimas gracias por la excelente charla. Estoy segura de que fue de gran valor para todos los participantes. De igual manera, les agradecemos mucho a todos los presentes por participar del programa.